Muy buenos días tengan ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un pasaje de la Biblia que es el Salmo 59 y que hace referencia a una situación que quizá todos nosotros hayamos tenido. Es la situación de sentirnos amenazados, de sentirnos bajo presión de afuera porque hay gente que busca hacernos mal. Sabemos perfectamente bien, ¿verdad?, que los días que nos ha tocado vivir son días muy especiales en donde la violencia la encontramos por diferentes lugares, en diferentes formas. No solamente encontramos la violencia, eh, vamos a decir, normal de los capos de la droga y de personas que están actuando de manera nociva contra las iglesias y sobre todo contra las personas. Sabemos de gente que tiene negocios y se siente amedrentado porque se encuentra en peligro, porque hay amenazas y demás. Algunas personas sí viven ese tipo de experiencias, pero creo que todos nosotros también las vivimos en otra forma. A veces me imagino que habremos sentido la presión de personas dentro del trabajo que nos tienen envidia o personas que quisieran que nosotros nos quitáramos del camino para que ellos pudieran seguir adelante. Todo ese tipo de presiones, de amenazas, quizá no son verbales, no son directas, pero son situaciones que vivimos constantemente. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros ante tales circunstancias? Vivir en un mundo de violencia, vivir en un mundo de odio, en un mundo en donde estamos constantemente amedrentados, temerosos. Eh, ¿Cómo podemos salir de eso y si hay alguna esperanza para nosotros? Bueno, como les decía yo en un principio, ¿verdad? Vamos a meditar un poquito en el Salmo número 59, que es el que nos lleva precisamente a reflexionar sobre el tema. El Salmo, y quisiera nada más leer los primeros dos versículos del Salmo y después explicar más a fondo lo que nos viene diciendo. En los primeros versículos, versículos 1 y 2, David, antes de ser rey, escribió estas palabras: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Como ustedes pueden observar, en el Salmo al mero principio, David empieza haciendo esta declaración buscando que de alguna manera Dios lo saque de su aflicción. ¿Qué es lo que le estaba pasando a David en ese momento? Nos dice aquí el Salmo, al principio del Salmo, en inscripción, que David escribió este Salmo cuando Saúl envió que vigilaran su casa porque quería matarlo. Si ustedes recuerdan la historia, eh, Saúl empezó a tener celos de David cuando David le servía, y a pesar de que le había dado a su hija Mical como esposa, Saúl había decidido matar a David porque lo consideraba como una competencia grande y pensaba que él le iba a quitar el trono. Creo que es una situación de envidia que de alguna forma lo hayamos vivido todos, ¿no? Cuando sabemos que hay personas que tienen miedo de que nosotros les quitemos la chamba, le quitemos el trabajo. Bueno, aquí el detalle era que Saúl pensaba que David le iba a quitar el trono. Entonces David tuvo que huir. Si ustedes recuerdan la historia, llegó a su casa, habló con su esposa y su esposa lo ayudó a escapar.
Cuando Saúl lo buscó, resulta que David ya no estaba y entonces se enojó mucho con su hija. Entonces David empezó a huir y cuando salió precisamente pensando en esto, David se hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer? Si la gente es mi enemiga, si la gente está en contra mía, ¿qué puedo hacer, verdad? Y entonces David lo que hizo fue buscar refugio en Dios. ¿Cómo es que sucedió esto? Bueno, el Salmo nos explica varias cosas, ¿no? Después de que David implora precisamente la liberación y la protección de Dios, son casi 5 versículos del libro que en donde David hace esto. En los versículos 6 hasta el 10, David pide o explica que sus enemigos estaban decididos a matarlo. Describe esa situación. Dice que rodearon la ciudad, que hablan palabras malas con sus bocas, que están dispuestos a matarlo, sus bocas son como espadas. Todo esto explicando que los enemigos de David estaban dispuestos a hacerle mal. Después de que hace esto, el versículo 11 hasta el 15, David entonces implora que Dios haga algo. Lo curioso que me llama la atención es que David le dice a Dios, le pide a Dios que los disperse, pero que no los mate. Le pide que ellos sean presos, ¿verdad? Con su propia boca, que los separe de él, ¿sí? Que anden errantes, ¿verdad? Que no tengan paz. Y todo esto, pero David dice, pero no los mates, ¿no? Es interesante que David todavía en esa situación manifestaba misericordia hacia sus enemigos. Y finalmente termina con unas palabras de alabanza a Dios en donde expresa su confianza. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio y el Dios de mi misericordia. Fíjense qué interesante es la reacción de David ante la adversidad, ante esos enemigos que le rodeaban, ¿no? Primero imploró la misericordia de Dios, la liberación de Dios, a pesar de que sus enemigos eran enemigos decididos a matarlo. David pidió que Dios tuviera misericordia de ellos, que no los matara, aunque sí les diera su escarmiento, y expresa, ¿verdad?, su confianza en Dios. Al leer este salmo, obviamente resalta hacia nosotros una actitud muy interesante de parte de David. Un David que reconoce, sí, reconoce el peligro en donde se encuentra. Un David que reconoce que los enemigos están decididos. No es inocente David pensando que las cosas van a pasar por sí solas, ¿no? Por eso es que pide que Dios intervenga y pone a Dios como su refugio. ¿Qué podríamos nosotros aprender de esta historia de David? Pues precisamente creo que es lo mismo que nosotros podemos hacer en esos momentos cuando nos damos cuenta de que hay gente que está buscando nuestro mal. Yo quisiera simplemente llevarles a esta reflexión. Cuando nosotros sabemos que hay gente que está dispuesta a hacernos mal, podemos hacer lo mismo que David hizo, ¿verdad? No te quedes en el lugar en donde estás, muévete. Me llamó la atención, ¿no? Que David corrió de su casa. A veces pensamos que la casa es el lugar más seguro, ¿verdad? Pero cuando David se dio cuenta de que Saúl estaba dispuesto a matarlo, él corrió de su casa, salió, huyó. Esto significa que huir no es una actitud de cobardía, simplemente es una acción de seguridad. No me puedo quedar en un lugar
en donde estoy viendo que la gente solamente está buscando el mal para mí. Debo de empezar a moverme. Hace unos días yo platicaba con una persona que pues muy triste me estaba contando sus experiencias en el trabajo y me platicaba cómo era ella hostigada, cómo a ella la trataban dentro del trabajo y me decía con tristeza, estaba yo allí en ese trabajo porque necesitaba el trabajo, pero ya no aguantaba lo que me estaban haciendo, me maltrataban, me gritaban, me insultaban. ¿Cómo puedo yo mantenerme en un trabajo así? Finalmente ella tomó, gracias a Dios, la decisión de retirarse de ese trabajo. Lo bonito del asunto es que unas semanas después volvió a platicar conmigo y me decía que se sentía completamente feliz. Una de las cosas que podemos hacer, hermanos, es cuando nosotros estemos en peligro, quitémonos de ese sitio, no nos quedemos, hagamos lo mismo que hizo David, ¿sí? Reconozcamos, otra de las cosas es que hay gente que está decidida, ¿sí? David explicaba aquí cómo los enemigos suyos estaban completamente decididos a hacerle mal. Muchas veces nosotros somos inocentes y pues con esa inocencia que nos caracteriza como cristianos, a veces pensamos que las cosas van a pasar por sí solas, que la gente va a cambiar. Bueno, seamos honestos, veamos a las personas con que estamos viviendo, con que estamos conviviendo, y si son gente que están decididos a hacernos mal, créanme que ellos no van a cambiar, ellos van a permanecer en esa misma actitud. Entonces, reconozcamos esto, ¿verdad? Pero también reconozcamos quién es nuestro Dios. Siempre me ha gustado este versículo 8 del Salmo, en donde David dice, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones, ¿sí? Y a veces nos olvidamos de esa capacidad que Dios tiene para reaccionar. Cuando Dios ve lo que el mal que la gente quiere hacer con sus hijos, Dios simplemente expresa una sonrisa y dice, pobres tontos, no saben con quién se están metiendo, ¿verdad? Porque el meterse con los hijos de Dios es meterse directamente con Dios. Y creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos experimentado eso, que nadie se meta con mis hijos, ¿verdad? Dios hace lo mismo, Dios se reirá de ellos, pero nosotros tenemos que reconocer precisamente que la maldad está ahí presente, ¿sí? Y también debemos demostrar misericordia. Dice aquí el Salmo en el versículo 11, no los mates, ¿sí? Pero sí darles su merecido, dispérsalos, ¿verdad? Que sean presos de su propia soberbia, ¿verdad? Que en el furor ellos mismos se deshagan entre ellos, ¿verdad? Eh, pero finalmente, en un ambiente de misericordia, intercede por ellos, ¿verdad? Que en alguna manera ellos lleguen a reconocer que están mal, pero no te quedes parado en ese lugar. Y por último, ¿verdad? Me llamó la atención que David vuelve a poner su confianza en Dios. ¿Qué podemos hacer? Poner nuestra confianza en Dios, porque Dios es nuestro refugio. Cuando leí esas palabras al final del Salmo, me hizo recordar las palabras que Pablo escribió a los colosenses. En el capítulo número 3 del libro de la carta a los colosenses, en los primeros versículos Pablo escribe, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si se fijaron, son las mismas palabras que está diciendo David en el Salmo. Dice, porque fortaleza mía a ti cantaré, porque eres el Dios, oh Dios, mi refugio. Eres, oh Dios, mi refugio. Y Pablo escribe, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo.
O sea que Cristo estamos con Cristo y nuestro escondite es Dios. Al haber recibido a Cristo como Salvador personal, Dios nos ha dado un lugar especial cerca de Él. Dios es nuestro refugio. Y cuando hablamos de refugio, estamos hablando de un lugar seguro a donde Dios nos coloca. ¿Y qué lugar más seguro hay que estar junto a Él? Y esa cercanía a Dios nos lo tenemos gracias a que estamos en Cristo. Fíjense, el paralelismo que encontramos aquí entre la experiencia de David y lo que Pablo escribe a los colosenses, ¿verdad? Es asombrosa. David buscaba el refugio en Dios, ¿verdad? Y Pablo nos dice que nosotros tenemos refugio en Dios a través de Cristo. Así que, ¿qué podríamos sacar en conclusión de la lectura de estos textos, no? Pues lo que podemos sacar de conclusión, hermanos, es muy simple. La adversidad, las amenazas, la enemistad de otras personas siempre van a aparecer, aunque nosotros no lo hayamos provocado. Siempre va a haber personas que van a tener envidia de uno por cualquier razón. Podrán envidiarte porque compraste un carro, podrán envidiarte porque tienes un mejor trabajo, podrán envidiarte porque vives tranquilo, ¿verdad? Entonces, siempre habrá eso. Y habrá personas que siempre estén tratando de hacerte daño. Si tú tienes un negocio, probablemente van a querer estarte cobrando piso, o van a querer extorsionarte. Cualquier cosa puede suceder, ¿no? En el mismo trabajo, los jefes pueden querer abusar de ti, las personas, compañeros, van a querer abusar también de ti y hacerte daño. Bueno, en medio de todas esas situaciones, nuestra visión debe estar puesta en Dios, ¿no? Que Dios es nuestro refugio, pero junto con eso, con esa fe que tenemos de que Dios es nuestro refugio, debemos de ser también proactivos. Número uno, no te quedes allí, ¿sí? No te quedes parado. Pablo también escribía a los colosenses que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, no tratemos de responderles en la misma manera. Apartémonos de todo eso y busquemos que Dios sea nuestro refugio. Dejemos que Dios actúe en nosotros y oremos, intercediendo por aquellas personas que nos hacen mal, ¿sí? Oremos que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios los salve. Pero recuerden, no nos quedemos parados en el mismo lugar, ¿sí? Pues espero que esto nos ayude, hermanos y hermanas, para que tengamos una vida más tranquila, ¿sí? Y sobre todo una vida que refleje lo que es una fe activa, una fe que está segura en Dios. Pues muchas gracias por sus saludos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y no se olviden, si Dios permite, nos estaremos viendo dentro de un rato en el servicio en la iglesia. Guarden, que Dios los guarde a todos y que tengan una bendecida semana y un buen domingo de arranque hoy, disfrutando en compañía de todos los hermanos. Nos vemos y que Dios los bendiga.